Un bostezo de este gigante de 2 toneladas puede doblegar la voluntad de toda una manada de depredadores. Y cuando un cocodrilo comete un error fatal, comprende lo que es la sangre por la sangre. Hipopótamo. El asesino silencioso que infunde miedo tanto en leones como en cocodrilos. El punto álgido de la estación seca llega al Serengeti. El majestuoso río Mara es ahora solo una franja fangosa dividida en charcas turbias y espesas. Este es un lugar de vida, pero también un punto de encuentro para la muerte. Bajo el intenso sol, la superficie del agua está extrañamente quieta. Solo sobresalen unos pocos objetos grises, que no se diferencian en nada de las rocas sin vida erosionadas por el tiempo. Pero observa con atención esas rocas. 2 pequeñas orejas se mueven de vez en cuando, y sus diminutos ojos siempre están cerca de la superficie del agua, observando en silencio cada movimiento en la orilla. Ese era el hipopótamo, el gigante de más de 1,5 toneladas, con el temperamento más caprichoso y feroz de la sabana. En la orilla, una manada de leones jóvenes emboscaba pacientemente a una manada de antílopes. Su concentración en el objetivo les hacía desconfiar de lo que yacía bajo sus pies. Un joven león, ansioso por demostrar su destreza como cazador, decidió dar un paso audaz. Vadeó las aguas poco profundas para acercarse a su presa desde detrás de un matorral. Cada paso de la leona golpeaba el lodo, creando ondas en la superficie del lago. Sin saberlo, cada paso tocaba las puertas del infierno. Para el hipopótamo macho alfa, estas aguas no eran solo un lugar para refrescarse. Eran territorio sagrado. Cualquier criatura, incluso el rey de la selva, que se atreviera a perturbar sus aguas sin permiso, pagaría con su vida. Bajo el agua fangosa, el submarino blindado comenzó a moverse. No hubo rugido amenazador ni ostentación. El hipopótamo se zambulló profundamente, usando su magistral habilidad para contener la respiración para acercarse a la desprevenida leona. La quietud del río presagiaba una furia inminente y aterradora. Una trampa natural había saltado, y la pobre leona caminaba directa a las fauces de un asesino silencioso. La leona se había adentrado en la poza, con el vientre hasta la cintura. Justo cuando creía haber asegurado una posición privilegiada para abalanzarse sobre el antílope,
el agua comenzó a burbujear. Un gruñido profundo y retumbante surgió de las profundidades del río. No era el rugido rotundo de un gran felino, sino un siseo seco y amenazante, como el motor de una máquina pesada. De repente, el agua estalló en una columna de olas blancas. La roca gris que había estado allí momentos antes se disparó con una fuerza. El hipopótamo macho alfa apareció, imponente como una imponente muralla de carne, justo frente a la leona. En ese instante, el orgullo del rey de la selva se desvaneció por completo, reemplazado por un terror absoluto en sus ojos. El hipopótamo no necesitó tocar a su oponente para infundir miedo. Ejecutó su clásico gesto de advertencia, el bostezo mortal. Abrió sus enormes fauces en un ángulo de casi 150 grados. Su aliento, cargado de olor al lodo y un aura de amenaza, sopló directamente en el rostro de la leona. Esta fue la declaración de propiedad más contundente. La paciencia del gigante se había agotado. Sin darle al intruso ni un segundo para recuperarse, el hipopótamo se abalanzó. Incluso en el lodo, se movió a una velocidad increíble, como un tanque deslizándose sobre el hielo. El mordisco fallido del hipopótamo creó una gran columna de agua que salpicó directamente el rostro de la leona. Atrás quedó el orgullo de un depredador. El león no era más que una criatura patética, forcejeando en una trampa mortal. Se revolvía frenéticamente, arañando con sus 4 patas el agua turbia en busca de apoyo. Los leones son buenos nadadores por naturaleza, pero bajo la presión de un gigante que los perseguía de cerca, cada brazada se volvía caótica. Sus jadeos se veían ahogados por el chapoteo del agua y el agresivo bufido del hipopótamo que lo seguía. Un solo paso en falso y esas mandíbulas de 1000 libras le aplastarían las patas traseras. Al llegar a las aguas poco profundas cerca de la orilla, la leona saltó a tierra con todas sus fuerzas. No se detuvo a sacudirse el agua, ni a mirar atrás a su oponente, sino que continuó corriendo para salvar su vida, adentrándose en la pradera. Toda la manada de leones en la orilla huyó aterrorizada. Aunque ya estaban en tierra firme, su territorio, el miedo, aún los atenazaba. La leona se detuvo a una distancia considerable, con el cuerpo aún temblando violentamente, la mirada fija en el agua. Seguía viva, pero el alma de una cazadora había sido profundamente herida. La imagen de las enormes fauces del hipopótamo la atormentaba cada vez que tocaba el agua. El río Mara nunca perteneció a los grandes felinos.
El hipopótamo no la persiguió hasta la orilla. Se detuvo donde el agua le llegaba al pecho, erguido como una fortaleza impenetrable. Abrió la boca y lanzó un enorme bostezo, no por sueño, sino como una exhibición simbólica de su arma para despedir a los derrotados. El hipopótamo se sumergió lentamente de nuevo, y el agua volvió gradualmente a su calma, como si nunca hubiera habido una batalla. Pero la lección de respeto permaneció profundamente grabada en la mente de los leones y de cualquier criatura que la presenciara. A veces, la fuerza no reside en cuántas presas cazas, sino en no atreverse a tocarte. ¿Crees que los leones les temen a los hipopótamos? ¿O es solo que son más débiles por estar bajo el agua? Deja tu opinión en los comentarios. Después de que las figuras de los leones desaparecieran por completo tras los arbustos, el río Mara pareció perder su tensión. El agua volvió a su tranquila superficie gris, como un espejo, apenas perturbada por las ondas. En un tranquilo rincón del río, la madre hipopótamo disfrutaba de un precioso momento de descanso. A su lado estaba la cría de hipopótamo, una criatura diminuta de piel rosada y orejas suaves. La pequeña estaba completamente despreocupada, acurrucada en el regazo de su madre y buceando felizmente, creando pequeñas burbujas en la superficie del agua. No tenía ni idea de que, en esta sábana, la inocencia era una invitación a la muerte. Bajo el intenso sol ecuatorial, la piel desnuda y sensible de la madre y la cría comenzó a supurar un líquido rojo oscuro, lo que comúnmente se llama sudor de sangre. En realidad, se trataba de un antibiótico natural único que les ayudaba a combatir las bacterias del turbio río, a la vez que actuaba como un protector solar perfecto para proteger sus enormes cuerpos de las grietas en el calor abrasador del Serengeti. La madre hipopótamo olfateó suavemente, exhalando una fuerte corriente de vapor por las dos fosas nasales ubicadas en la parte superior de su cabeza. Este es un diseño perfecto de la naturaleza, que le permite sumergir completamente su enorme cuerpo en agua para refrescarse, sin dejar de observar y respirar discretamente. Aunque pueda parecer letárgica en un estado semiconsciente, todos sus sentidos están a plena capacidad. Los hipopótamos son extremadamente territoriales. Para ellos, este charco de agua no es solo su hogar, sino una fortaleza impenetrable. Además de esa agresión, es un instinto de crianza devoto. La madre hipopótamo siempre mantiene a su cría río arriba o cerca de ella, usando su enorme cuerpo para bloquear la fuerte corriente y crear una zona de seguridad que la proteja de la vista de los cocodrilos. Está dispuesta a pasar horas sin comer ni dormir, solo para ser un lugar de descanso donde sus crías descansen sobre su lomo. Esta aparente paz es solo una fachada para un mecanismo de defensa altamente desarrollado. Los hipopótamos
no necesitan una razón para atacar. La mera presencia de un extraño basta para despertar sus cerebros enardecidos. En el mundo de los hipopótamos, el silencio no es paz, sino preparación para la tormenta más violenta si alguien se atreve a cruzar la línea invisible bajo la superficie del agua. No muy lejos, un tronco nudoso flotaba lentamente. No se oía ningún sonido ni burbujas. Era un cocodrilo gigante del Nilo, un depredador experimentado que había existido desde tiempos prehistóricos. Con sus fríos ojos dorados fijos en la superficie del agua, se había fijado en la cría de hipopótamo. Este depredador comprendía que atacar a un hipopótamo adulto era suicida, pero un hipopótamo joven, incluso a pocos metros de la vista de su madre, era otra historia. El cocodrilo se sumergió lentamente, se movía como un fantasma bajo el lecho fangoso del río, usando la oscuridad y el agua turbia para ocultar sus intenciones asesinas. El hipopótamo bebé seguía jugando, alejándose gradualmente de su madre. No se dio cuenta de que, justo bajo sus pies, se abrían unas mandíbulas con el poder de triturar huesos. El aire se volvió de repente denso y frío. La masacre parecía inminente, ya que el asesino a sangre fría estaba a solo un coletazo de su presa. El cocodrilo se acercó. A menos de 1 metro de los pies del hipopótamo bebé, comenzó a arquear su cuerpo, preparándose para un potente coletazo para atrapar a su objetivo. En el momento en que la hipopótamo madre giró la cabeza hacia los arbustos de la orilla, momentáneamente distraída, la muerte la golpeó. El cocodrilo gigante había perdido la paciencia. Con un potente movimiento de cola, se abalanzó como una flecha. Las mortíferas mandíbulas del cocodrilo se clavaron en el diminuto cuerpo del hipopótamo bebé. Cuando la madre hipopótamo se giró, solo vio burbujas de sangre subiendo a la superficie y la cola del cocodrilo hundiéndose en el agua con su preciada posesión. El terror llenó el aire. La ira estalló. El cocodrilo parecía demasiado confiado en sus escamas y en su capacidad para sumergirse profundamente. Pero se equivocaba. Cuando la ira del hipopótamo alcanzó su punto máximo, las aguas profundas ya no eran un refugio seguro, sino un horno a presión. El padre hipopótamo se desplomó como una montaña. No atacó con las mandíbulas de inmediato, sino que usó todo su peso de casi 2 toneladas para embestir el costado del cocodrilo. Un choque directo envió al asesino a sangre fría por los aires, obligándolo a soltar el cadáver de su cría para defenderse. Justo cuando el cocodrilo intentaba darse la vuelta y huir, la hipopótamo madre
le bloqueó la vía de escape. Se desató una escena horrorosa. El hipopótamo padre le agarró la cabeza, mientras que la hipopótamo madre se aferró a su cola. El enorme cocodrilo salió del agua, retorciéndose en el aire como un pequeño lagarto. El río Mara se tiñó de un rojo intenso, no por la sangre del hipopótamo, sino por la sangre del que acababa de proclamarse rey de los asesinos. El cocodrilo no tuvo oportunidad de resistirse. La pareja tiránica no solo quería matarlo, estaban realizando una demostración de fuerza. Lo derribaron repetidamente hasta que el cuerpo del depredador no fue más que una masa de carne destrozada. La deuda de sangre se había pagado al precio más terrible que criatura alguna en este río hubiera presenciado jamás. La tormenta había amainado. El cadáver del cocodrilo era ahora solo una masa de escamas rotas, hundiéndose lentamente hasta el fondo del río Mara, convirtiéndose en presa de otras criaturas acuáticas. Un cruel castigo de la ley del karma. Pero esta victoria no trajo alegría. El agua se calmó gradualmente, pero la respiración de los dos gigantes seguía pesada, exhalando alientos calientes en el aire crepuscular. La madre hipopótamo nadó más lento, dirigiéndose hacia el cadáver de su cría, que flotaba perezosamente cerca de un juncal. El silencio de la sábana era ahora más aterrador que el rugido de un león. Los demás cocodrilos en la orilla parecían percibir el peso de este dolor. Guardaron silencio. Ninguno se atrevía a acercarse a esa zona de muerte. Mientras los últimos rayos carmesí del atardecer se desvanecían en la oscuridad, la pareja de hipopótamos se sumergió lentamente, llevando su dolor a las profundidades del río. El río Mara continuó fluyendo, trayendo consigo historias de vida y muerte, de amor y venganza. Mañana comenzará otra batalla, pero el recuerdo de la ira de la tiránica pareja perdurará como una leyenda llena de sangre y lágrimas. Mara Waterhole presenció una tragedia y la purga más brutal de la historia. La deuda de sangre se pagó con sangre, pero el vacío en el corazón de la madre jamás podrá llenarse. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte la próxima serie de supervivencia en la vida silvestre. Un polvo rojo se arremolinaba mientras los dos líderes cargaban uno contra el otro. El rugido del demonio de dientes largos se mezclaba con el agudo chillido de los carroñeros de la sabana, rasgando el aire caliente del Valle del Viv. Babuinos VS hienas. Un encuentro desolado.
Aquella mañana seca, la luz del sol caía sobre el valle del Rift como una capa de metal fundido, evaporándose del suelo agrietado y tiñendo el espacio de un amarillo deslumbrante. Los babuinos acababan de mudarse a la zona de suelo de piedra junto al arroyo seco, considerado una fortaleza natural durante la dura estación seca. La estación seca de ese año fue inusualmente larga. El arroyo, la última fuente de agua del valle del Rift, casi se había secado, dejando solo una delgada franja de lodo húmedo que atraía a todos los animales que buscaban agua desesperadamente. Los babuinos de Rocco, tras muchos días de vagar, habían elegido el suelo de piedra junto al arroyo como refugio temporal. No solo por el agua, sino porque el terreno era alto, abierto y lo suficientemente abierto como para ver a sus enemigos desde lejos. Para una manada grande de cachorros como la de Rocco, esta era una decisión vital. Pero lo que no sabían era que el lugar estaba justo en la principal ruta de caza del clan Rompehuesos, la manada de hienas moteadas gobernada por Saraya. Cada temporada seca, las hienas se movían por senderos fijos para acercarse a cadáveres, fuentes de agua y manadas debilitadas. Cuando los babuinos acampaban en medio de esa ruta, cometían el mayor tabú ecológico de todos, invadir el territorio de caza de la especie más organizada de la sabana. Saraya podía oler a los monos desde lejos, el aroma de una especie con una carne deliciosa, pero aún más importante, el aroma de un competidor por el agua, un recurso más preciado que la sangre en esa época. La ocupación de la orilla del arroyo por parte de los monos obligó a las hienas a recorrer el doble de distancia en círculo para encontrar otra fuente de agua. Para una gran manada de crías como la del clan Rompehuesos, era una amenaza que no podía ignorarse. Al mismo tiempo, Rocco también sintió la inusual tensión del viento en contra. Los babuinos no eran depredadores primarios, pero eran extremadamente agresivos al defender territorios temporales, especialmente cuando tenían crías. Para Rocco, la presencia de las hienas significaba una cosa: su manada estaba a punto de ser puesta a prueba. Y entonces se encendió la verdadera chispa cuando un babuino joven se quedó atrás de la manada y se interpuso en la ruta de caza de Saraya. Para las hienas, un joven solitario era una oportunidad. Para los babuinos, era la línea de supervivencia. No era hambre ni hostilidad innata.
El encuentro de ese día se desató simplemente porque ambas especies necesitaban la misma agua y seguridad, pero no podían compartirla. Los babuinos y las hienas no solo difieren en morfología, sino que son dos armas biológicas opuestas de la naturaleza. Una especie se basa en la inteligencia, la velocidad y la flexibilidad de sus tácticas de manada, mientras que la otra se basa en la fuerza de la mordida, la tenacidad, la tolerancia al dolor y una resistencia extraordinaria. Esta diferencia hace que cada choque entre ellas tenga un resultado impredecible. Los babuinos machos adultos, especialmente los individuos alfa como Rocco, poseen colmillos casi tan largos como los cachorros de tigre, que pueden penetrar la carne de un oponente de un solo mordisco. Un babuino macho promedio tiene una fuerza de mordida de aproximadamente 500 libras por pulgada cuadrada, pero lo que los hace más peligrosos es la velocidad de sus ataques, con chasquidos, golpes y arañazos con sus extremidades anteriores, que ocurren en menos de una décima de segundo. Su fuerza física también es impresionante. Pueden correr a velocidades de 50 km por hora y, en particular, pueden atacar con tácticas paramilitares, fintas, rodear desde dos direcciones y atacar directamente a los puntos débiles del oponente, como la nariz y los costados. En la naturaleza, se han dado casos de babuinos machos que han matado cachorros de hiena con solo unos pocos mordiscos precisos. Por otro lado, las hienas moteadas son una de las criaturas con mayor fuerza de mordida en la sabana. Sus mandíbulas alcanzan los 1100 libras por pulgada cuadrada, suficiente para aplastar el fémur de un antílope adulto en tan solo unos mordiscos. A diferencia de los perros o los lobos, la fuerza de la hiena se concentra en sus extremidades anteriores y su cuello extremadamente fuerte, lo que le permite abalanzarse sobre su oponente como una cuña viviente. Su piel es gruesa, elástica y extremadamente resistente al desgarro, una armadura natural que les ayuda a enfrentarse a leones y buitres. Lo que hace a Saraya aún más peligrosa es su superior tolerancia al dolor y capacidad de recuperación, lo que le permite seguir luchando incluso con heridas graves en el hombro o el muslo, algo que a muchos otros depredadores les resulta difícil. Y si los babuinos son peligrosos por sus tácticas, las hienas dan miedo por su frío cálculo y resistencia. No necesitan ganar rápidamente. Solo necesitan resistir lo suficiente hasta que sus hermanos lleguen. Un duelo de 1 contra 1 entre un babuino y una hiena puede ser parejo, pero un duelo de 1 contra 4 siempre favorece a la hiena, a menos que el líder babuino logre cambiar la situación con una táctica de contraenvolvimiento. Lo que hace que el enfrentamiento entre las dos especies sea tan implacable es que ambas se creen más peligrosas.
Los babuinos creen en la inteligencia y los colmillos afilados. Las hienas creen en las mandíbulas de acero y la valentía. Cuando estas dos filosofías de supervivencia colisionan, la sabana se divide en dos mundos, uno de velocidad y estrategia, y otro de fuerza bruta y tenacidad inquebrantable. La sabana apenas ha tenido tiempo de recuperar el aliento del calor matutino cuando el suelo tiembla con pasos retumbantes. Rocco es el primero en descender del alto suelo de piedra, con los músculos flexionándose bajo su pelaje gris dorado y sus ojos amarillos brillando de pura ira. Corre para salvar a algo más que a un niño. Se lanzaba a la batalla para defender el derecho de la manada a existir. El rugido de Rocco resonó en el valle. No era una amenaza. Era una llamada. Las tácticas típicas del babuino comenzaron a manifestarse en el suelo seco y agrietado. Saraya, desde una posición inferior, lo vio todo. No entró en pánico. No retrocedió. Se quedó quieta solo un instante, aguzó el oído y emitió un grito corto, seco y agudo. Una orden tan afilada como un cuchillo. Desde detrás de la hierba canela, 4 figuras grises se extendieron como fantasmas. No corrieron. Avanzaron a grandes zancadas, la presión formando un arco que se cerraba. La táctica de la hiena no cambió, apretujándose hasta el final. No por belleza, solo por seguridad. Babuino y hiena se enfrentaron a solo unos metros de distancia. El aire estaba helado. Ni uno solo retrocedió. La batalla estalló. La batalla continuó, implacable como era. Justo cuando los dos grupos se enzarzaban en una feroz refriega, se oyó otro sonido. El bebé babuino había intentado salir a rastras de los arbustos espinosos. En su desesperado intento, pisó la tierra blanda al borde del arroyo. El suelo cedió.
El bebé perdió el equilibrio y cayó a una masa de agua más profunda de lo que había imaginado. Por un frágil instante, la batalla se detuvo solo medio segundo, pero fue suficiente para cambiarlo todo. El sonido de la caída fue muy leve, pero todos lo oyeron. Rocco giró la cabeza y sintió un fuerte dolor al ver al bebé babuino hundirse. Cada vez que intentaba salir a la superficie, se hundía más. Si nadie venía a salvarlo, todo terminaría en cuestión de segundos. Saraya también lo vio. Pero lo que la sobresaltó no fue el bebé. Fue la agitación inusualmente fuerte del lodo junto a donde había caído. Se levantó una corriente de aire. Una sombra oscura se deslizó suavemente bajo el lodo. Un par de ojos amarillos tenues se abrieron justo al borde del agua. Un cocodrilo de río seco, uno que casi nadie esperaba que aún estuviera en esa fosa poco profunda, emergió. La batalla entre el babuino y la hiena se convirtió de repente en una carrera contrarreloj. La sabana se sumió en un extraño silencio. No más rugidos. No más silbidos. Solo el sonido del barro en movimiento y la respiración agitada de quienes se encontraban al borde de la muerte. En ese breve instante, el tiempo pareció condensarse en una cuerda tensa a punto de romperse. El bebé babuino se debatía en el barro, con los ojos llenos de pánico, como si suplicara al mundo que no lo abandonara. Sus débiles gritos ya no llegaban lejos, la desesperación que llenaba su pequeño cuerpo los amortiguaba. Saraya observaba todo en silencio. Sus ojos ya no eran el fuego de un cazador, sino la inusual vacilación de un líder. Vio al bebé babuino hundirse indefenso. Vio cómo el barro se calmaba y luego se sacudía violentamente al acercarse el cocodrilo. Y en ese instante, el instinto maternal que había ocultado emergió como una fina grieta en su rostro cruel. Rocco se precipitó como una flecha que rompe el viento, sus pies golpeando con fuerza la tierra agrietada, levantando una nube de polvo rojo.
Ya no podía oír a las hienas, ya no podía sentir el aliento cálido de la sabana. Solo un sonido atravesó la respiración entrecortada y frágil del bebé babuino, hundiéndose en el lodo como si cayera en un abismo oscuro. Saltó del acantilado a la orilla del arroyo, su cuerpo girando en el aire en un movimiento instintivo en el que él mismo no tuvo tiempo de pensar. Cuando sus manos tocaron el suelo, el suave lodo se hundió hasta sus muñecas. De debajo del lodo emergió la áspera cabeza del cocodrilo, sus fríos ojos amarillos como dos pedazos de vidrio muerto. Saraya se quedó quieta mientras Rocco sacaba al bebé del lodo. El sonido de los cocodrilos fallando sus mordiscos resonó tras ellos como un oscuro redoble de tambor, pero ninguna hiena cargó. Los rompehuesos retrocedieron medio paso, sus instintos, que normalmente los impulsaban al combate cuerpo a cuerpo, se ralentizaron como si estuvieran acorralados por algo innombrable. Saraya bajó las orejas. Respiró hondo y giró la cabeza. La lucha se detuvo allí. En un instante excepcional, entre dos especies que siempre se habían visto mutuamente como quienes les habían arrebatado la vida, surgió algo parecido a un reconocimiento. No respeto. No compasión absoluta. Sino el reconocimiento de que se había salvado una pequeña vida, y eso era más grande que cualquier disputa pasajera. Saraya se dio la vuelta. Las hienas lo siguieron, paso a paso, desapareciendo silenciosamente en el polvo caliente. A lo lejos, los babuinos comenzaron a acercarse.
Pequeños y temblorosos gritos, llenos de preocupación y alivio, resonaron por la tierra firme. El encuentro no terminó con sangre, sino con una decisión repentina. Una manada de hienas, por un instante del pasado, decidió retirarse ante la valentía de un enemigo individual. Ese día, la sabana no presenció a un vencedor ni a un perdedor. Solo presenció a una criatura rescatada de las garras de la muerte. En la áspera estepa, donde la vida y la muerte están a un paso de distancia, a veces el más fuerte no es el que gana la batalla, sino el que sabe detenerse en el momento justo. Hoy no hubo enemigo, solo una pequeña criatura rescatada del abismo. Y la sabana, en ese raro instante, guardó silencio ante la valentía y la inesperada decisión de ambas especies. No olvides activar la campanilla y suscribirte para no perderte la próxima serie de supervivencia de la fauna.